Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Iniciamos la semana con la actualidad en ebullición y la política venezolana convertida un poco más, si cabe, en asunto de política española. Así es, el candidato de la ultraderecha venezolana, Edmundo González, se encuentra ya autoexiliado en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez le ha dado cobijo tras traerlo en el avión Falcon de las Fuerzas Armadas. Según fuentes venezolanas, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel crucial para que Edmundo González reciba asilo político en España. Edmundo González llegó ayer domingo, pero ya el sábado Pedro Sánchez dio alguna pista cuando, nada más y nada menos, comparó al líder ultraderechista de Venezuela con los palestinos. Escuchen, escuchen. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha puesto la venda antes que la herida y ha manifestado que no ha habido ninguna negociación entre el gobierno venezolano y el español. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. El ministro Ángel Torres ha salido a reforzar el argumentario del gobierno. Estamos ante una petición individual de un ciudadano venezolano, como muchos otros. Hay más de 100.000 venezolanos que han solicitado ese asilo y por tanto es una respuesta que está en el ordenamiento internacional y también el propio, en el de nuestro país, y se le responde a un ciudadano para que pueda tener asilo, no hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole. Es una petición de un ciudadano que somos todos iguales ante los derechos y ante las leyes. Estas declaraciones no han sentado muy bien a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en un comunicado ha desmentido al gobierno español. La número 2 del gobierno venezolano asegura que han existido, digo textualmente, amplias conversaciones y contactos para facilitar la salida del país del opositor González Urrutia. De hecho, a pesar de existir una orden de arresto contra González Urrutia por parte de la Fiscalía, el gobierno venezolano le ha otorgado un salvoconducto para abandonar el país que ha sido fruto del acuerdo entre ambos gobiernos. Iván Gil, el ministro de Exteriores del gobierno venezolano, ha leído una carta enviada por su homólogo de los Países Bajos, ya que el líder opositor ha estado en la embajada refugiado y de ahí ha salido para España. Al día siguiente de las elecciones, es decir, el 29 de julio del año 2024, decidí concederle hospitalidad a la residencia del encargado de negocios del Reino de los Países Bajos en Caracas durante el tiempo que fuera necesario al señor González Urrutia. Es decir, el señor González Urrutia se refugió en la embajada del Reino de los Países Bajos un día después de las elecciones. Es decir, su plan jamás fue un tema electoral. Ya, ¿qué sabía el señor González Urrutia que pasaría en Venezuela, que se fue a refugiar? Ese era el mismo día que los comanditos del terror estaban ocasionando desastres y violencia en todo el país. Por lo que sea, el opositor venezolano no se ha ido a Argentina, donde gobierna un prócer de la libertad como Javier Milei, sino que se ha venido a España, gobierno al que el PP y Vox tachan de socialcomunista bolivariano. Y en esa línea han reaccionado la número 2 del PP, Cuca Gamarra, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Yo creo que hay algo muy claro y es que en una democracia quien gana las elecciones no se exilia, por lo tanto hay que declarar lo que ocurrió en esas elecciones y es que Edmundo González fue elegido presidente por los venezolanos. Muchas gracias. Y porque, bueno, Venezuela va a tener que seguir con un tirano como es Maduro, con el apoyo no solo de Zapatero, sino sobre todo de Pedro Sánchez y su gobierno. Y a mí eso me avergüenza. El abandono de Venezuela del líder opositor ha dejado al descubierto también las diferencias de la oposición. La propia María Corina Machado ha manifestado que se enteró de la marcha de González Urrutia con el comunicado del gobierno venezolano. El periódico El País, alineado con la ultraderecha venezolana, ha publicado que ni los colaboradores más cercanos de González Urrutia conocían la oferta española de recibir asilo político. El abandono de Venezuela del líder opositor supone un golpe moral y anímico importante para la oposición venezolana, que ve una vez más cómo su líder los abandona. Hay que recordar que Enrique Capriles, Juan Guaidó o Leopoldo López, que también vive en el barrio de Salamanca, residen en Madrid y abandonaron Venezuela, lo que contribuyó en su momento a la división de la oposición. Sobre el futuro de María Corina Machado poco se sabe, aunque hay quienes dicen que podría también estar preparando su fuga del país. Pase lo que pase, aquí les seguiremos contando y les contaremos sin esconder
ceder ningún punto de vista. Menos suerte que el opositor venezolano ha tenido el joven saharaui Abdel Salem Abdullah, quien lleva 8 días en el aeropuerto de Barajas esperando que se resuelva su solicitud de asilo político tras haber recibido torturas y detenciones arbitrarias por parte del gobierno marroquí. En realidad, la solicitud ya ha sido cursada y de forma negativa. El gobierno español le niega el asilo a este joven de 29 años que vive en sus propias carnes la represión del régimen alauita contra el pueblo saharaui. La madre de este joven ya sufrió cárcel y desapariciones forzosas en el pasado y la tienda de alimentación que regentaba Abdel Salem en el Aaiún ha sido saqueada y violentada por ser un lugar de reunión de saharauis defensores de los derechos humanos. Por si fuera poco, hasta 3 familiares del joven se encuentran actualmente en prisión. A pesar de esto, el gobierno español tiene desde hace más de una semana al joven en la sala de inadmitidos en la terminal del aeropuerto de Barajas, bajo la condena de deportarlo de nuevo a los territorios ocupados. Por desgracia, el asilo, que es un derecho humano surgido tras la Segunda Guerra Mundial en la Convención de Viena, se usa con fines políticos más veces de la cuenta. Del aeropuerto de Barajas nos vamos ahora hasta Francia. Cientos y cientos de personas han llenado las calles de las principales ciudades francesas para denunciar que el presidente Macron haya robado las elecciones tras nombrar primer ministro a un militante de la derecha y pactar previamente con Marine Le Pen. Michel Barnier se llama el nuevo primer ministro, milita en los republicanos, la derecha conservadora que quedó en cuarto lugar en las elecciones legislativas con tan solo un 6,57% de los votos. De este modo, el nombramiento de Macron ha excluido a la izquierda agrupada bajo el nuevo Frente Popular de llegar al Palacio de Matignon y ha nombrado a un primer ministro del agrado de Le Pen. Delante de la Embajada de Francia en Madrid también se han manifestado decenas de franceses. Michel Barnier, un hombre de derecha pura y dura, que lleva toda su vida en política. Y la sorpresa es que no viene de la primera fuerza política del Parlamento, ni de la segunda, ni de la tercera, viene de la cuarta fuerza política. Le pedimos que acepte el resultado de las elecciones, que nombre un primer ministro de izquierda, bueno, ahora ya elegido, pero vamos a poner seguramente moción de censura contra el nuevo gobierno y haremos todo para que se respeten las ideas y el proyecto por el que han votado los franceses. La nominación del primer ministro no nos conviene porque es un peligro que rechaza los resultados de los votos de los ciudadanos y ciudadanas que han votado para un cambio de política, para más justicia social, para que se tenga más en cuenta el medio ambiente. Hablamos ahora de comercio de armas y de cómo el gobierno español está usando todas las triquiñuelas posibles para seguir enviando armas a Israel con total ocultación de la información. Según ha publicado el periodista Danilo Albín en Diario Público, el gobierno de Sánchez utiliza un decreto de Felipe González que fue aprobado para venderle armas a la dictadura de Pinochet para ocultar dónde van a parar las armas españolas. Según el periodista de Público, el gobierno se ampara en formularios en blanco y el silencio administrativo para camuflar la venta de armamentos a destinos controvertidos como, en este caso, podría ser Israel. Vamos ahora al Comité Federal del PSOE, donde Pedro Sánchez ha convocado oficialmente el 41 Congreso de los Socialistas para el 30 de noviembre en la capital andaluza. El Comité Federal ha servido para disipar las críticas internas al acuerdo de financiación singular entre el PSOE y Esquerra Republicana. Para evitar las críticas de sus varones territoriales, Pedro Sánchez ha prometido que todas las comunidades que quieran podrán recaudar sus impuestos y tener un acuerdo al estilo catalán. Y con esta propuesta, todas las comunidades autónomas, ese es nuestro compromiso, todas las comunidades autónomas del país van a recibir más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy. Entre los críticos, los de siempre, Javier Lambán y Emiliano García Paje, los socialistas que más gustan a las sedes de PP y de Vox. Por eso he dicho ante el Comité Federal que lo que se plantea desde Cataluña, ese pacto fiscal entre Esquerra y el PSC para reformar su financiación, está justamente en las antípodas de lo que nosotros hemos defendido siempre en Aragón y lo que defendíamos 8 comunidades autónomas en Santiago de Compostela. Sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé que lo que refleja ese documento, lo que dice Esquerra, me gustaría hoy poder verificar que no es exactamente lo que avala el PSOE. Esa es mi principal intención, hacernos con el documento, porque llama la atención que nadie lo haya mostrado y al margen de eso,
me parece que ese documento que expone Esquerra Republicana es mucho más egoísta que socialista. Por su parte, el resto de varones territoriales se expresó en apoyo a Sánchez, sobre todo ahora que vienen los congresos provinciales y autonómicos y, que como dijo Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto. En nombre de los socialistas catalanes venimos a apoyar en este Comité Federal las políticas desarrolladas por el Partido Socialista en estos últimos años, unas políticas de éxito en lo económico, en lo social y también en el ámbito territorial, cohesionando nuestro país. Y venimos también a apoyar de forma explícita, clara y nítida el liderazgo que ha hecho posible estas políticas, que es el liderazgo del secretario general del partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Y yo ahí he planteado que estoy seguro de que el Congreso Federal puede llegar a un acuerdo amplio y de consenso. Y por tanto, lo que tenemos la confianza de demostrar hoy aquí a la sociedad y sin duda el compromiso del presidente de gobierno y secretario general es que la solidaridad interterritorial sea el elemento que acabe cerrando un gran acuerdo de Estado. Solo nos falta que la derecha esté a la altura y que definitivamente esté por el interés general. Lo que ha dicho el presidente es que va a haber una reforma del conjunto del sistema de financiación que le va a dar más recursos a todas las comunidades autónomas. Yo desde luego voy a defender que eso sea así. En un acto de generosidad, el PP ha ofrecido al PSOE hasta el lema para su 41 Congreso. En ese Comité Federal, con esa convocatoria además de ese Congreso extraordinario, el sanchismo de lo que ha dado muestra es de desunión. Porque el Congreso convocado es para aniquilar al socialismo y mutar definitivamente hacia el sanchismo. Ni más ni menos. Aparte de hablar de financiación autonómica, en el Comité Federal del PSOE se habló de la estrategia para los próximos meses. El propio Pedro Sánchez tuvo un desliz y declaró que va a gobernar con o sin concurso del Poder Legislativo, lo que quiere decir que va a haber mucho relato y poca realidad. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. En esta línea, el periodista Fernando Garea, que es uno de los periodistas con mejores fuentes en Moncloa, ha publicado que el PSOE baraja la posibilidad de elecciones anticipadas para la primavera de 2025. En la pieza publicada por Garea también se deja entrever que la estrategia de estos meses de Pedro Sánchez va a ir encaminada para hacerse con el electorado de Sumar y llegar así al 35% de la intención de voto, dado que el partido de Yolanda Díaz no le es útil ya para armar una mayoría. A Podemos no le ha gustado nada que Pedro Sánchez haya dicho que va a gobernar al margen del Parlamento. Estas declaraciones son preocupantes, son alarmantes, son muy graves y expresan un profundo desprecio por el funcionamiento de nuestro sistema democrático y en concreto por el trabajo de las diputadas y los diputados y diputadas que han hecho presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Ya sabemos que al Partido Socialista le gustaría volver a sus tiempos de la mayoría absoluta, pero esos tiempos ya han pasado. Cambiamos ahora de tema y hablamos de la Vuelta Ciclista España 2024, que ha terminado con una etapa contrarreloj por las calles de Madrid. Así es, el esloveno Primož Roglič, que se ha proclamado campeón de esta edición en la que el primer español en la general, Enric Mas, ha quedado tercero. Sin embargo, la noticia de la última etapa de la Vuelta Ciclista España no es la clasificación, sino las muchas banderas de Palestina portadas por activistas antigenocidio. Sin embargo, por orden del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, decenas de activistas antigenocidio han sido identificadas y a muchos la policía les ha prohibido mostrar las banderas palestinas. Aquí vemos un caso en un vídeo que se ha viralizado por redes sociales. Y terminamos como cada día con nuestro reportero Willy Veleta, que ha estado en la Embajada de Francia en Madrid con los franceses que denuncian el llamado golpe de fuerza de Emmanuel Macron. Noticias básicas aquí en la plaza de la Villa de París contra Macron, a favor de la democracia que está en peligro en Francia, como dicen aquí en esta concentración. Podemos confirmar que no ha venido Mbappé. Estamos aquí para decirle al presidente Macron que esto es antidemocrático y que esto no puede ser, que respete la voluntad popular, que respete la voluntad de los electores. Es un robo democrático. Hemos ganado las elecciones y el presidente sigue gobernando sin gobierno. Y eso nos parece muy autocrático, no sé si se dice en español, pues eso. Macron ha decidido elegir como
primer ministro alguien que ha tenido 5% de votos, que llegó a la quinta plaza. Entonces no se entiende. El presidente nuestro no respeta los votos de los franceses y las francesas. Es primera vez que eso ocurre de no dar el poder a los partidos que son los primeros. Macron ha elegido a Macron. Porque finalmente es eso. Él quiere decir primer ministro, el gobierno y todo. Es un autócrata. Que es un peligro enorme para la democracia francesa. Al final, ¿quién manda? ¿Los mercados? ¿BlackRock? Parece que sí, que ahora desde ya 10, 15 años, pues sí, la economía manda el político y eso es muy peligroso para el pueblo. Lo que no puede concebir que se deshaga lo que él ha hecho, eso es imposible. Parece mentira que esto pase en Francia, ¿no? Total, el país de los derechos humanos, ¿no? Con una constitución, una república bastante antigua, ¿no? De varios siglos. Y ahora pues ya vemos que es una plutocracia con el poder dado a eso, a la economía y a las fortunas grandes. ¿Sí? A pesar de la decepción, mucha rabia. Cuidado a la rabia. Mucha, sobre todo en un país como Francia. La rabia, porque nosotros la calle es nuestra. Y con esto nos despedimos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv, porque lo más importante para este medio son los socios y socias, y no los bancos ni las energéticas. Regresamos mañana con más y esperemos que mejores noticias. Sean felices.